Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Yes. Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, señora Paola. Bien, Paula, ¿cómo está? Hola, Nelson. Bien, Mauricio. Buenos días, Nelson. Buenos días. Buenos días, don Manuel. Buenos días, Oh, Manuel. ¿cómo están? Hola, buenos días. Buenos días, Manuel. Hola, hola. Hola.
Me llamaron que venía. Contaron dónde quedaste. Buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio ya a esta séptima comité técnico de nuevas variedades. En la sesión pasada estuvimos hablando de las actividades a nivel productivo que requerían mano de obra, las variedades que requerían en su manejo mano de obra y cómo eso se comportaba y se relacionaba también con obtener buenos resultados con respecto a estas variedades. Así que tuvimos estuvo Carola Cruz, que nos hizo una exposición, y hoy día tenemos una exposición del servicio agrícola ganadero, un poco para entender el proceso del manejo de las nuevas variedades, visto desde el punto de vista más reglamentario, y que nos puede también ayudar a ir comprendiendo el negocio y cómo se relaciona todo esto con el negocio de producir estas nuevas variedades. Así que, y después creo yo que si, bueno, generar las preguntas, la conversación con representantes del Servicio Agrícola Ganadero, y luego volver al esquema de trabajo que teníamos, que ya íbamos avanzando a nivel del manejo de estas nuevas variedades, y ya acercándonos, yo diría que prácticamente debiéramos ya empezar a mirar todo lo que es las últimas labores de manejo y la cosecha, ya que nos quedan una última sesión en agosto. La última sesión en agosto debiera ser el 10 de agosto, y teníamos planificado por un requerimiento que nos hicieron ustedes la posibilidad de poder hablar de la relación más a nivel fisiológico entre el portainjerto y las variedades, que también ustedes plantean que habían algunas diferencias en comportamiento, y eso afectaba, por supuesto, la producción y el manejo. Así que vamos a darle la bienvenida a Manuel Toro Ugalde. Él es del subdepartamento de registro de variedades protegidas del Servicio Agrícola y Ganadero, y nos va a contar cuál es la visión que tiene él y el servicio con respecto al manejo de las nuevas variedades y los requisitos que deben cumplir para poder ser comercializadas. Así que, Manuel, bienvenido, y cuéntenos cuál es el quehacer que tiene el servicio y la tarea que tú desarrollas. Hola, muy buenos días. ¿Se me escucha bien? Un poquito bajo, Manuel. Voy a tratar de... ¿Y ahora?
Sí, se escucha. Ok. Bueno, muy buenos días. Como servicio estamos muy contentos de poder estar hoy día con ustedes, de poder contarles un poco cuál es la labor del SAC, específicamente en materias de lo que es el registro de variedades protegidas. Ahora, yo voy a tratar de hacer una presentación un poco introductoria de todo lo que es el registro de variedades protegidas, de por qué se protegen las variedades, y un poco qué es lo que es el derecho al obtentor, y un poco después voy a tratar de mostrar algunas estadísticas y explicar cuál es la función del SAC, y más bien dicho, en el marco legal de la Ley de Derecho Obtentor, cuál es nuestra función, cuál es la función del SAC dentro de esta legislación. Y voy a compartir la pantalla, voy a hacer, espero que no sea muy larga la presentación. Creo que ahí se ve. Sí, ahí se ve, Manuel. Perfecto. Bueno, como les dije, voy a hablar de lo que es el registro de variedades protegidas, y para empezar voy a tratar de plantearle un poco lo que es el derecho al obtentor, que es un derecho que otorga el Estado a quienes hacen innovación. En general, todas las materias de la propiedad intelectual o propiedad industrial, el Estado de todos los países le otorga se llama como un monopolio legal. ¿Cuál es el objetivo? Que el que crea algo tenga un derecho para recuperar toda la inversión que realizó en esa nueva creación, invento. Por eso existe lo que es el derecho a autor, existen las patentes de invención, existen todos los derechos marcarios, etc. Y en variedades digitales específicamente, llamémoslo, hace poco tiempo, no sé, 60, 50 años atrás, se creó todo lo que era el tema de las variedades vegetales, ¿ya? Se consideró que era necesario premiar a los obtentores con este monopolio para que recuperen todo el dinero que toda la inversión que hicieron en esta nueva creación. Por lo tanto, llamémosle así, cualquiera que quiera ocupar una variedad protegida debe contar con la autorización del obtentor, ¿ya? Para los actos que define la ley, que más adelante los vamos a ver. Ahora, entre comillas, ¿quiénes son los obtentores? Los obtentores tienen que trabajar en base a lo que le piden los consumidores, que son el alimento más saludable, nuevos sabores, que sean amigables con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Estos son solamente algunos puntos que deben considerar, y responder a la demanda de los industrias semilleras o los viveros, que es disponer de nuevas variedades y mejores, que sean de acuerdo a la demanda del mercado, de los consumidores, y entregarle una respuesta rápida también a quienes van a producir esa fruta o esa semilla. Y por último, tienen que responder también a los agricultores que desean estas nuevas variedades con mayor tecnología, que traten de, ojalá, tener mejor precio por esa fruta, tener mayor producción y ser amigables también con el medio ambiente. Este es como, llamémoslo un resumen. Ahora, ustedes comprenderán que una nueva variedad se demora, hablan de 10, 15 años, a veces 20 años. Entonces, los fitomejoradores a veces tienen que, yo digo, tener una bolita de cristal y tratar de ver en el futuro qué es lo que se va a demandar en este mercado, ¿ya? Las variedades que están hoy día de boom en el mundo no las crearon ayer, las crearon o las comenzaron a trabajar hace 15, 20, incluso hace 30 años, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo un poquito de los obtentores, trabajar para entregar un producto final al consumidor. Este es un esquema de mejoramiento genético del profesor Rodrigo Infante de la Universidad de Chile, más que nada para graficar el tiempo que demoran y la inversión que pueden tener los obtentores para obtener una nueva variedad. Ya se habla, como les decía anteriormente, 10, 15, 20 años, y las cifras son de 2, 3, 4, 5 millones de dólares dependiendo del tipo de especie. Solamente para que ustedes tengan una referencia, el programa genético de cerezos de la Universidad Católica con la Asociación de Exportadores, que está en Pirque, yo estuve ahí hace un par de años, tenían 11 hectáreas de cruzamientos. Entonces ustedes comprenderán lo que es mantener 11 hectáreas de cruzamiento para obtener la primera fruta, para evaluar, para ir eliminando los
los siblings o los hijos que no le interesaban, llamémoslo así, ¿ya? Y quedarse con lo otro, ir seleccionando, etc. Y a la fecha todavía no tienen ninguna variedad, llevan 7, 8 años por lo menos y no tienen ninguna variedad definida. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la obtención de variedades vegetales o del derecho al obtentor respecto a otros tipos de derecho de propiedad intelectual, por ejemplo, las patentes? Siempre trato de hacer como una analogía respecto a las patentes, que ustedes podrían ir a la farmacia, comprar un remedio muy caro que ustedes necesiten contra algún tipo de enfermedad, y ustedes no podrían llevarlo a la casa y multiplicarlo. No tienen el conocimiento, no tienen el expertise, no tienen la instrumentalización. O sea, ustedes lo pueden comprar un set de 10 pastillas y se lo pueden tomar, pero esas 10 pastillas no pueden hacer como en la Biblia, de multiplicarlo fácilmente y comenzar a vender. A diferencia de las variedades vegetales, que ustedes muy bien saben que si ustedes tienen un parronal, cuando tienen, después de la poda, pueden tomar todos estacar, llamémoslo así, los restos de poda, los pueden poner en el suelo y llamémoslo mágicamente o fácilmente, van a poder obtener 10.000, 30.000, 40.000 plantas nuevas exactamente iguales a las que tenía originalmente el parrón 1 de donde sacaron esos restos de poda. Entonces, ahí una gran diferencia, por lo tanto, tenemos que este fitomejoramiento requiere tiempo, requiere recursos, pero multiplicar las variedades es muy fácil. Por lo tanto, este sistema de variedades vegetales requiere un sistema especial, llamémoslo así, que sea más eficaz para protegerlos y de esa manera recuperar la inversión del obtentor. Ahora, internacionalmente hay la OMC en uno que se llaman los acuerdos sobre aspectos de derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio. La OMC en los años 90 dijo, mira, todos los países que trabajan en la OMC o que están en la OMC, para ser miembros de la OMC, necesitan proteger las variedades vegetales, ¿ya? Pero ¿cómo las van a proteger? Y ahí les da una señal y les dice, mire, ustedes pueden protegerlas mediante las patentes o mediante un sistema especial de protección o que se llama sui generis también, ¿ya? Por lo tanto, como les señalaba, los países están obligados a tener un sistema de protección para las variedades vegetales. Ahora, acá se señalan dos sistemas de protección. Uno es mediante patentes, el de acá arriba, y la verdad es que a través del mundo son pocos los países que patentan. Está Estados Unidos, creo que Japón, algo Australia, pero la mayoría de los países se inclinó por tener un sistema que se denomina sui generis, que se acomoda a las necesidades de las variedades vegetales. En general, el mundo se inclinó por este sistema sui generis, y en general la mayoría de los países adhirieron a un sistema que se denomina UPOV, que es la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, cuyo ahí está el objetivo de este sistema, pero la idea era armonizar las leyes de todos los países con requerimientos mínimos de años de protección, etcétera, para que los obtentores a través del mundo, cuando fueran a Chile, vinieran a Chile, supieran cuáles son las reglas claras del juego, que eran más o menos similares a las de Argentina, las de Perú, a las de Italia, a las de China, a las de Australia, etc. ¿Ya? Entonces ahí se juega se raya la cancha y los obtentores tienen un sistema más armónico de donde ir a proteger sus variedades. Los miembros de la UPOV alrededor del mundo son 77, en realidad son como 90 y tantos países, porque la Unión Europea se considera un solo miembro, y se adicionan cada uno de los países que son miembros. Lo mismo que acá la Organización Africana de Propiedad Intelectual, son como 10, 11 países, pero se considera un solo miembro. Entonces, pero abarca alrededor de 90 y tantos países. Y acá un poco solamente se marcan en Latinoamérica los años en que cada uno de los países fue miembro de la UPOV, ¿ya? Nosotros ingresamos a la UPOV en el año 1996. O sea, ya tenemos en UPOV más o menos 25 años. Esta es son los miembros UPOV. En la UPOV los miembros son los estados. Por lo tanto, Chile como estado, como ente gubernamental,
es representado por el SAC y vamos a estas reuniones. Entonces, yo me gusta mostrar esta foto más que nada para que vean que son personas las que discuten cada uno de los parámetros técnicos y legales que están establecidos dentro de la UPOV, que luego deben ser aplicados en nuestro país. Entonces, más que nada, una aclaración acá es que en Chile no se patentan las plantas ni las variedades vegetales, porque muchas veces se habla de patente, no se patentan. En Chile solamente se registran, ¿ya? Después vamos a tratar de dar una explicación un poco más al respecto. Ahora, en Chile, ¿qué es lo que pasa? En el ámbito legal, tenemos que desde el año 77, en realidad desde el año 70, de una antigua ley de semillas, ya se establecía el registro de variedades protegidas, ya se podían proteger variedades. Sin embargo, yo no sé si fue exactamente por un tema reglamentario o un tema político, no sé qué pasó en aquellos años, no se inscribieron variedades en este registro, y ya con la ley de semillas del año 77 se creó, de nuevo, se establece o se crea un nuevo registro de variedades protegidas, y se comenzaron a inscribir las primeras variedades en Chile. Si no me equivoco, la primera variedad fue una chilena de Antumapu, creo que era, de una variedad de la Universidad de Chile, de maíz. Y luego, en el año 94, para tomar este sistema de la OMC, de adherir a algún sistema sui generis, en este caso, se dictó la ley 19.342 con su reglamento, con la cual Chile pasó a ser miembro de la UPOV en el año 1996. Son un poco los 25 años que les señalaba anteriormente. Ahora, ¿cuál era el objetivo de tener esta nueva ley de obtentores vegetales? Era promover e incentivar la creación de variedades nacionales y la llegada al país de variedades de alto valor. ¿Para qué? Para entregarle a nuestros agricultores, a nuestros productores, variedades buenas para exportar o para producir acá dentro del país. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley respecto al derecho del obtentor? En el artículo 3 se señala un poco cuál es el alcance de la ley, que señala claramente que se requiere autorización para ciertos actos que están ahí numerados de la A hasta la E. Se requiere la autorización del obtentor para ejecutar cualquiera de estos actos sobre el material de reproducción o de propagación. ¿Ya? Se puede, cualquiera que quiere multiplicar, cualquiera que quiere ofertar o vender o comercializar, etcétera, debe tener la autorización del obtentor. ¿Y cuál es el material amparado por la ley? Todo el material de reproducción, ya sea o de multiplicación vegetativa, ¿ya? Todo material con que se pueda reproducir o multiplicar, las semillas, las plantas, los esquejes, las yemas, etcétera, ¿ya? Algunos se ponen creativos y se dicen partes que la hoja, por decir algo. Si es posible multiplicar la hoja y es una forma normal de multiplicar la especie, sí, también la hoja sería en parte, seguramente en algún momento de este material amparado. Ahora, ¿por cuánto tiempo dura la protección? En Chile, la Árboles y Vides tiene un periodo de protección de 18 años desde que se inscribe en Chile. Y la otra especie, los cereales, las forrajeras, las plantas ornamentales, etcétera, tienen un periodo de 15 años de protección. Después de ese periodo, las variedades pasan a ser de dominio público y cualquiera puede, o cualquiera que los actos que hablábamos anteriormente, no van a requerir la autorización del obtentor. Existen algunas excepciones en la ley y en la UPOV también, que habla que habla de la excepción del agricultor. ¿Y qué se refiere a la excepción del agricultor? Que yo podría tomar semilla que compré legalmente, o sea, con la autorización del obtentor, establecerla en mi campo, la siembro y puedo seleccionar una parte de esa semilla que yo produje, o establecer una mini cementera para tomar semilla para establecer en el campo el próximo año, así sin tener que pedir la autorización al obtentor. Pero ojo, esto se refiere a materiales que se reproducen, que yo puedo producir y que se van a establecer en mi misma
parcela, en mi mismo campo. Y habla del producto de la cosecha, porque, por ejemplo, si yo siembro trigo, el producto de la cosecha es el grano de trigo, el cual también me sirve para establecer el siguiente año utilizarlo como semilla. En el caso de los frutales, yo no puedo utilizar el producto de la cosecha, en este caso sería la fruta, para sembrarlo y tener el mismo material el siguiente año. Eso no resulta. No es un producto de la cosecha, por ejemplo, lo que hablábamos antes, los restos de poda, las yemas o partes de la planta para volver a producir. Eso no corresponde o no está involucrado dentro de estas excepciones. Luego tenemos otra excepción que es muy importante, que es el fitomejorador, que significa que cualquier obtentor puede tomar variedades ya protegidas para obtener una nueva, ¿ya? Sin el consentimiento del obtentor original. ¿Por qué? Porque la finalidad es tener cada vez más materiales, más variedades, abrir el pool genético, llamémoslo así, aumentar la biodiversidad. Entonces, la idea es que los mejoradores tengan cada vez más acceso a más materiales. Ahora, esta hay una excepción en la letra chica, acá estamos hablando en general. ¿Y qué pasa si alguien no cumple con esta solicitud de autorización del obtentor para establecer los actos que establece la ley, esto de multiplicar, de vender o comercializar? Existe un artículo dentro de la ley 19.342 que habla que esto debe verlo la justicia penal, debe haber una denuncia en la fiscalía, y las penas en la ley del año 94 era de presidio menor con multa de 5 a 50 UTM. Ahora, después del año 94 estuvo toda la reforma procesal penal, y esto no necesariamente pasó a presidio menor, sino que normalmente esto pasa con acuerdo de las partes o algún otro tipo de sanciones, ¿ya? Pero si alguien, entre comillas, lo pillan con esto, se decomisan todas las plantas y van a beneficio del Estado, así que no hay que... Ahora, hay otras formas de arreglar esto, vulneración al derecho obtentor. Nosotros hemos conocido que han ido también a la justicia civil. Hay un caso emblemático que es la variedad Constanza, una ciruela, y que el obtentor acá en Chile finalmente demandó por 50 millones de dólares, pero obtuvo varios millones de dólares como compensación por la utilización no autorizada de su variedad. Y también hay algunas sanciones administrativas que establece la ley, pero más que nada por temas de uso de etiquetas, normas de comercio de semillas y plantas que son vulneradas y que nosotros debemos sancionar. Ahora, los requisitos para inscribir una variedad en todo el mundo, estos son los que establecen los pisos mínimos que establece la UPOV, es que una variedad debe ser nueva, quiere decir que no se ha comercializado por un periodo de tiempo en el país o fuera del país, debe ser distinta a cualquier otra variedad notoriamente conocida en cualquier parte del mundo, debe ser homogénea, debe ser estable y tener un nombre o una denominación varietal. No vamos a analizar estos puntos, pero para que sepa que eso en cualquier parte del mundo, para inscribirse una variedad, tiene que cumplir con estos requisitos, más algunos requisitos administrativos de pago, de algunos papeles, etc. Pero esto es como el corazón del asunto. Ahora, ¿qué es lo que hace el SAC en materia de derecho de obtentor? ¿Qué es lo que establece la ley en materia de derecho de obtentor? Bueno, acá yo quise poner un poco un flujo de lo que es nuestro trabajo acá en el SAC y cuál es el flujo dentro de una solicitud de inscripción para el registro de variedades protegidas. Entonces, muy brevemente, tenemos que acá hay un solicitante o un obtentor o quien nos representa, un titular del derecho, que corresponde que presente una solicitud acá en el SAC. Nosotros hacemos toda la evaluación de los antecedentes, si la parte administrativa, llamémoslo así, si presentó todos los documentos, si pagó, etc. Nosotros posteriormente le decimos a este señor que publique en el diario oficial para que cualquier persona pueda ver si esa variedad cumple con lo establecido en la ley, esto de distinta, homogénea, estable y de novedad. Tramitamos si es que hay alguna oposición a esto, también las tenemos que tramitar, y posteriormente llevamos todo esto antecedente a un comité calificador de variedades. Este comité
por ley, es nombrado por el ministro de Agricultura. Son 6 personas más el jefe del Departamento de Semilla y Planta del SAC, y son expertos en genética, en agronomía, en fitomejoramiento, etc. Y finalmente, este comité es quien decide si algo se inscribe o no se inscribe en este registro. Nosotros le damos toda la información para que ellos decidan. Entonces tenemos que nuestra principal función acá va a ser evaluar todos los antecedentes y posteriormente que el comité dice, ok, esto cumple con los papeles administrativos, y mismo así la parte administrativa, vamos a verificar que estas plantas o estas variedades cumplen con esto de distinta homogeneidad estable, por lo tanto, dice la ley que debe ordenar las pruebas y ensayos. Y el SAC es el que realiza todas estas pruebas y ensayos durante 2 temporadas para emitir un informe final a este comité. ¿Ya? Aquí lo vamos a ver ahora. Acá, esto es un extracto de la ley por si acaso, para que acá dice que le corresponde al SAC efectuar todas las pruebas de ensayo y demás actividades que disponga el comité. No las voy a leer enteras, pero lo más destacado lo voy leyendo. También le corresponde al SAC llevar el registro de las variedades protegidas y efectuar en él las inscripciones, las subinscripciones y anotaciones que ordena el comité. Le corresponde extender el título definitivo o provisional de la variedad, previo informe favorable del comité. Le corresponde verificar que las variedades cumplan con que mantengan las características establecidas en los artículos 9 y 10, significa que sea homogénea y que sea estable, y emitir informes y certificaciones que les sean solicitados sobre materia de su competencia. Estamos hablando, por ejemplo, que un certificado que me pidan si la variedad está protegida, cuándo se solicitó, en qué fecha, quién es el obtentor, etc. Entonces, acá, importante dentro de estas funciones, es que el derecho obtentor, ¿cómo se constituye? Es cuando se anota en el libro del registro de variedades protegidas. Y este registro es llevado por el Departamento de Semillas y Plantas del SAC. Este es así el registro, este es un libro de registro de variedades protegidas, y a mí me gusta hacer un homólogo, una analogía con el conservador de bienes raíces. Este es el conservador de variedades vegetales, y el conservador de bienes raíces, ustedes muy bien lo saben, es donde nosotros, cuando podemos comprar una casa, vamos y la anotamos, la registramos, y el conservador anota todo lo que corresponde a las características de la casa, la ubicación, los límites, y las características de esta inscripción, quién es el titular del derecho, etc. Y si posteriormente hay alguna hipoteca, algún gravamen o alguna venta, se debe anotar acá también, y tiene un rol único. ¿Ya? Esto es lo mismo. Las variedades vegetales es lo mismo, se anotan todo eso, información, para que cualquier persona pues, de dominio público lo pueda saber quién es el dueño de esta casa o variedad. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que no hace el registro? Por ejemplo, aquí no se anotan los arriendos. Si ustedes tienen un contrato de arriendo en su casa, lo llevan al notario, lo notarizan, y si alguien no cumple con ese contrato de arriendo, si alguien no les paga el arriendo, por ejemplo, ustedes van al juzgado civil y le dicen, señor juez, aquí el arrendatario no le pagó al arrendador porque correspondía pagar en la cuenta X, no le pagó, y ahí el juez dictaminará si estaba bien o no estaba bien. Bueno, acá es lo mismo. Acá los contratos son parte de privados. Tengo entendido que en una charla anterior del SAC también les dijeron que esto es un derecho privado, es un derecho intangible, eso sí, no es una propiedad, no es un tangible, es un intangible, pero esto es cuando, por ejemplo, el obtentor quiere perseguir, o sea, el obtentor debe perseguir a quienes vulneran su derecho de propiedad intelectual, o su derecho de obtentor. Él debe hacer la denuncia en la fiscalía, él debe hacer todos los trámites. El SAC es parte del registro, de llevar este registro, y en otras funciones, que tengo entendido que le explicaron también, en funciones del control del comercio de semillas y plantas, hace inspecciones o fiscalizaciones para ver quiénes lo están haciendo. Pero la función final de hacer las denuncias le corresponde
al titular del derecho o al obtentor de la variedad. ¿Ya? Bueno, la otra parte que era importante de este proceso era que el SAC debe llevar a cabo el examen del DH, que es examen de distinción, homogeneidad y estabilidad, y para esto lo hace en estaciones de pruebas propias, para las semillas agrícolas principalmente, o en el campo de los que tienen del titular del derecho de las plantas frutales. Por ejemplo, solamente como ejemplo, en papas tenemos, esto es una diapo un poco antigua, pero se establecen 430 variedades de papas de distintos orígenes, papas nativas, papas de uso público, más papas de protegidas, de variedades protegidas. Se establece este pool y el experto allá en Osorno, esta es la estación de pruebas de Osorno, el SAC de Osorno Laboratorio, establece acá en este campo, hace un mapa y las distribuye por color de pulpa, por color de piel, por color de flor, etc. Las distribuye. El señor tiene 30 años de experiencia allá y las va evaluando una al lado de la otra y va viendo si cumple con estas características de ser distinta, homogénea y estable. Y para esto existen directrices internacionales, como la de la UPOV, en que dicen cuántas semillas sembrar, cuándo, en qué momento evaluar, cómo se evalúa, cuáles son los niveles de expresión de las características, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí no solamente se evalúan los caracteres comerciales, que podrían ser de la papa, llamémoslo así, sino que también se ven otras características en todas las partes de la planta, desde tallo, tipos de hoja, forma de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente la idea es que acá en este ensayo se mantengan todas las condiciones estables para que puedan ser comparables. Yo no puedo, no sé, fertilizar más una parcela que otra porque después no serían comparables, o manejar con otro sistema de conducción unas que otras. La idea es que todas se manejen de la misma manera. Ahora, en la estación de pruebas en Biobío, en Los Ángeles, tenemos una estación de pruebas que se llama UMAN en Los Ángeles, también se establecen los ensayos para cereales, también tenemos distintas épocas de evaluación, y en el caso de los frutales, por un tema de seguridad también, porque es muy factible que pudieran existir fugas de material acá, que son muy delicadas. Entonces se determinó que se establecieran en los predios los propios obtentores o representantes en Chile las variedades. Entonces, en general tenemos muy buena cooperación con los obtentores. Existen en general también, siempre hay excepciones, un gran número de variedades en las colecciones, y nos regimos también por directrices internacionales de la UPOV para saber cómo establecer los ensayos y después de cómo evaluar las distintas variedades. Bueno, acá tenemos personal del SAC trabajando en las evaluaciones de las distintas variedades. Son muy minuciosas las evaluaciones. Acá tenemos variedades de vid que ustedes deben conocer, del programa genético IFG. Y un poco me gusta mostrar estas fotos a gente que no conoce de vides para mostrar nuevas formas de valla, nuevos colores, etc. Algunas estadísticas del registro, para que ustedes conozcan. Esta es una diapo de la UPOV que habla que al año 2019 en el mundo habían prácticamente 140.000 títulos vigentes de derecho obtentor, y aquí en el 2019 habían 76 miembros. Entonces esto es como va subiendo el número de miembros y como han ido subiendo el número de variedades protegidas. Ahora, está claro que la tendencia hace muchos años es a proteger variedades, y solamente como anécdota les quiero contar que en Chile se presentan aproximadamente 100 variedades al año, es como un promedio. En China en los últimos años se están presentando más de 5.000 solicitudes por año. En la Unión Europea se presentan entre 2.000 y 3.000, que son los dos lugares donde más solicitudes tienen. Pero un poco para que vean cómo va a ir creciendo esto en el futuro. ¿Ya? Ahora, acá me gusta a mí colocar una gráfica de los títulos vigentes en Chile, en esta línea en amarillo, espero que se vea, desde el año 94 hasta el año 2019, y un poco para que vean que se mantiene, obviamente manteniendo la escala chilena, es que también es la misma pendiente, llamémoslo así, es la misma tendencia que tiene a nivel mundial. Acá en Chile tenemos actualmente, la hice ayer esta diapo, tenemos 906 títulos vigentes, con prácticamente 700 títulos de variedades frutales,
150 más o menos de variedades ornamentales, 7 forestales y el resto son variedades ornamentales. Y aquí en el año 96 nosotros pasamos a ser miembro de la UPOV. Si se fijan acá el color verde, cómo comenzó a incrementar, y obviamente acá el color rojo, llamémoslo así, las variedades frutales, si se fijan, la importancia que comenzó a tomar a través del tiempo. Antes igualmente eran más importantes las variedades agrícolas, los frutales acá ya se dispararon, y yo creo que alrededor del mundo, de los países que yo conozco, debemos ser el único país que tiene esta proporcionalidad de variedades frutales versus agrícolas u ornamentales. Algunos países como Holanda, los más importantes son las especies ornamentales. Y en Argentina, en Brasil, en general en Latinoamérica son más importantes las especies agrícolas u ornamentales como en Colombia o en Ecuador. Un poco como este comité de BID, un poco para que conozcan el tema de las vides. Este es un centro evaluativo que es de Univiveros, pero nosotros ocupamos acá, se establecen todas las variedades protegidas. Nosotros las tenemos claramente identificadas para poder hacer las comparaciones, pero como dato estadístico, en el registro de variedades protegidas se han inscrito en total 183 variedades de vid, y de estas 183 actualmente hay 112 variedades con título vigente. Es decir, esta diferencia entre estas dos, 71 variedades pasaron a ser de dominio público. Ahora, el 99%, por decir algo, 95% de estas variedades son variedades de uva de mesa, y el resto son algunos portainjertos que se han inscrito también. Y de estas 112 variedades que están con título vigente, el 80% proviene de Estados Unidos, y el resto de Australia, otras francesas, etc. ¿Ya? Pero es un poco para que sepan la cantidad de variedades que tenemos acá de vid. Incluso acá yo me atrevería a decir que más de 70 variedades están inscritas en este campo, y acá se comparan también con variedades de uso público, que deben haber aquí unas 30, 40 variedades de uso público también. Dentro de estas 183 que están acá también estaban establecidas en este campo. Entonces aquí el inspector, cuando necesita hacer sus pruebas, tiene la facilidad de comprobar fechas de cosecha, tipos de valla, etcétera, etcétera, etcétera. Para finalizar, quería mostrar un poco cómo impactan las nuevas variedades vegetales en la agricultura en general. 2, 3 diapositivas solamente. Esta diapo lo tomé de IQ Consulting, que mostraron el año pasado la proporción en tonelada de exportación de uva de mesa, y comparaban las uvas, las variedades tradicionales versus las variedades protegidas, y cómo se ha incrementado en los últimos tiempos. Acá tenemos que en el último año en este volumen aumentó un 43%, y seguramente en los próximos años va a seguir incrementándose de manera importante. Y acá tenemos la comparación entre los 3 países que tenía este estudio, por lo menos entre Perú, Chile y Sudáfrica, y que acá habla del 26% exportado y son variedades protegidas. Acá habla del 38% en Perú, y en Sudáfrica ya el 66% de las variedades protegidas están siendo exportadas. Ahora, algo importante de señalarle, que acá se puede graficar y lo quería señalar, las variedades protegidas en el registro de variedades protegidas tienen una denominación. Y normalmente no es este nombre que está acá, porque estos son nombres comerciales, normalmente son marcas comerciales. Y lo importante, porque quiero señalarlo, es que cuando se venden las plantas, la etiqueta debe ir con el nombre que se inscribió en el registro de variedades protegidas y no con este nombre comercial, ¿ya? O sea, ustedes saben que la Sweet, se olvidó el nombre, Sweet Glove creo que se llama, la Sweet Glove es una marca comercial, y el nombre, si es que no me equivoco, IFG10. Entonces, cuando compren las plantas, no puede decir Sweet Glove, o podría decir Sweet Glove, pero asociado a la denominación de la variedad que se inscribió en el registro de áreas protegidas, que era IFG10. Después, cuando exporten la fruta, no es necesario usar el IFG10, y sí se puede utilizar este tipo de nombre, ¿ya?
Ahora, para exportar la fruta podrían usar IFG10 o GLOB en este caso, o acá está SweetGlobe, y ahí tendrían que ver, pero un tema de las denominaciones es muy importante y está muy bien establecido, o claramente establecido, en nuestra legislación. Y esa sería la presentación. Espero haber Gracias. sido no muy largo, pero quería aclarar varios temas que se pudieran dar acá. Sí, gracias Manuel. No sé si hay consultas a Manuel, por favor, que hayan salido de la exposición o de las tareas que realiza el SAC relacionado con esto. Yo tengo una para partir, Manuel. La última parte cuando mencionaste los nombres que son más bien técnicos de las variedades, ¿son las mismas en todo el mundo, dado esta organización en la cual tú participas? O sea, un productor podría mirar una variedad con cierto código no sé, en Sudáfrica y estarla mirando si es que aparece por Chile, independiente del Mira, nombre comercial que se le dé. sí, mira, el objetivo de la UPOF, que Chile es miembro, no nosotros, Chile es miembro como país, ¿Ya? es armonizar el sistema de protección de variedades vegetales. Entonces, uno de los temas que tiene es establecer los requisitos, esto de nueva, distinta, homogénea y estable, y los nombres también están, llamémoslo así, normados, ¿ya? Y si alguien inscribe la IFG10 en Estados Unidos, debería utilizar el mismo nombre en la Unión Europea, debería usar el mismo nombre en Chile, en cualquier país miembro. Ahora, obviamente ahí también hay una letra chica, esa es la regla general y hay unas excepciones que, por ejemplo, el nombre que se pone en, en Estados Unidos pudiera el nombre ser ofensivo acá para la buena costumbre y en esos casos podría cambiarlo, ¿ya? Pero es la excepción a la regla, no es... Pero sí, o sea, sí, la IFG 10, de nuevo, para darle con esta variedad, es la misma que está inscrita en Australia, en Nueva Zelanda, en la Unión Europea, en Estados Unidos y en Chile. Además de ser la misma variedad, deberíamos tener la obligación de utilizar el mismo nombre. No sé si hay más consultas a Manuel. Yo tengo otra. Disculpa, hola Dale, Nelson. Manuel, dale. Sí, mira, no, para aclarar eso, al adquirir estas variedades patentadas, efectivamente lo que dice Manuel está en lo correcto, salvo en algunos detalles. Por ejemplo, hay ciertos calibres que sí reciben el nombre varietal y de ciertos calibres hacia abajo reciben el otro nombre comercial, como para aclarar, pero eso es un tema también que da en este caso la casa que crea la variedad como requisito para los exportadores. Sí, pero quisiera aclarar algo. La variedad siempre es la misma. Es que, a ver, Exacto. en alguna parte señalé cuál es el alcance de la ley. El alcance de la ley de obtentores es el material de propagación, o de reproducción, o de multiplicación. No es la fruta. Entonces, llegamos así, llamémoslo así, esta ley no norma el producto de la cosecha, ni establece requisitos, ni nada para el producto de la cosecha. Entonces, llamémoslo así, es otro producto. Por eso está permitido usar marcas comerciales en las frutas u otros nombres. Lo pueden bautizar con otro nombre, en este caso de los calibres, pero la planta que dio origen a esas dos, entre comillas, nombres diferentes de acuerdo al calibre es la misma, y es la misma variedad. Es un tema comercial por el cual le están poniendo dos nombres diferentes, que es el calibre, ¿ya? Pero la variedad es la misma. Es correcto, eso es correcto, pero era para plantearlo acá al panel para que también estén en conocimiento, particularmente en lo que es UMS, tal vez en otras especies de otra forma, pero es así, efectivamente. Sí, también en las variedades Gala, normalmente por el cubrimiento que tienen, el color que tienen, y también en las variedades Pink Lady y Manzana, también de acuerdo al color de cubrimiento que tienen, también se les va dando algunos nombres diferentes. ¿Hay más consultas a Manuel?
Manuel, yo tengo una consulta referida a las pruebas y ensayos que hacen ustedes en sus centros experimentales o de evaluación o en los campos de los obtentores. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes con respecto a los productores? Este es un comité de productores, digamos, un comité técnico de productores, y quería saber, en tu exposición queda muy marcada el resguardo hacia el obtentor, digamos, dada la ley y todo. ¿Y cuál es la mirada del usuario final en todo este proceso? La verdad es que nosotros no miramos mucho a los productores, en el sentido de la ley me refiero. O sea, nosotros tenemos que ser muy objetivos al evaluar las variedades y analizar las características de cada una de las variedades que se presentan en el registro y ver que se cumple lo que se establece en la ley, pues, perdón que sea repetitivo, pero que cumpla con que sea distinta, homogénea y estable. Y incluso, y un poco para aclarar un poco el tema, es que nosotros, por una parte, no evaluamos si las variedades son buenas o malas, ¿ya? Si son mejores o peores que otras, nosotros no hacemos esa evaluación, ¿ya? Ni tampoco, lo otro que es importante señalar, nosotros no, o en la UPOV estamos hablando, todos los países, no solamente Chile, no ve solamente los caracteres comerciales. O sea, nosotros no vamos a decir una variedad, por ejemplo, un carácter que fuera más tardío, más temprano, o más grande o más pequeña, más color, menos color, con semillas, sin semillas. Eso es parte de la evaluación que hacemos nosotros como característica. Y hacemos otras características de los zarcillos, de la hoja, etcétera, ¿ya? Es un conjunto de características que nosotros evaluamos y que finalmente vamos a decir, mira, esta variedad que se presentó al registro cumple con lo que establece la ley, sí o no. Y después, si eso es, se puede adaptar o no a los productores en el país, eso ya es una parte como comercial, por dar un ejemplo. Si una variedad se adapta a los distintos climas de Chile, no es función nuestra. O si, no sé, si funciona con tal o cual porte injerto, ya es otra cosa. Nosotros normalmente las evaluaciones que hacemos es sobre pie franco, para conocer realmente las características de las variedades, y además los obtentores o los representantes en Chile harán otros ensayos dentro de estos arboretums, que yo les llamo, con otros porte injertos para saber el tipo de adaptación o cómo funciona. Pero en general, la función del SAC y de las oficinas de variedades vegetales alrededor del mundo es hacer cumplir la ley y verificar que las variedades que se presentan al registro cumplan con estas características. Manuel, pero me detengo ahí en una de las características principales que indicaste. Por ejemplo, si estas especies son estables y son lo que dicen, y en particular nombraste algo que no me quedó claro. Si lo ofrecen que son sin semilla, pero sin embargo en tu arboretrum o en tu test block aparecen semillas, ¿queda descartada? O sea, es que, mira, nosotros lo que trabajamos es que, por ejemplo, voy a dar para tratar de explicar tu ejemplo. Por favor, que sea ejemplo. Si a nosotros nos presentan una variedad Red Glove sin semilla, y nos dicen esta variedad igual a la Red Glove, pero la única diferencia es que no tiene semilla. Nosotros establecemos un ensayo con Red Glove al lado y esta otra que dice que no tiene semilla. Y cuando vayamos nosotros, ¿tiene semilla? Entonces no es diferente a Red Glove. Y por lo tanto no se le da el derecho al obtentor porque la característica que decía que la diferenciaba de Red Glove era la semilla. ¿Ya? No era distinta. Ahora, el tema en algunas partes es que dependiendo el manejo que se les da, etcétera, podría no producir semilla. Eso se tiene que evaluar si bajo esas condiciones. O sea, yo me acuerdo del tema de los mandarinos. Hay algunos mandarinos, el W. Murcott no produce semilla y la variedad Tango, que es nueva, produce sin semilla independiente de los polinizantes que hayan alrededor. Entonces, se deberían colocar esas dos variedades una al lado de la otra, con todos los polinizantes, para saber si efectivamente esta Tango no produce semilla y si la otra sí produce semilla. Entonces,
ahí se podría diferenciar. Pero tenemos que darle las condiciones para que efectivamente se den todas las características y colocar la variedad más cercana al lado, que en este caso, por ejemplo, dije la arregló, y con el mismo manejo de las dos, ver si produce o no produce semilla. ¿Hay más consultas a Manuel? Bueno, si no hay más consultas, agradecerle a Manuel su exposición. Solo me queda una última que tiene que ver con los obtentores públicos, digamos. El INEA está trabajando y posiblemente las universidades también en la obtención de variedades, en este caso de uva de mesa. Ellos, ¿cuánto tiempo, en qué momento se empiezan a trabajar con ustedes en este proceso? Ya cuando tienen una variedad con características comerciales empieza el proceso. Ellos, o sea, cualquier persona, no solamente ellos, todo el mundo debe presentar ya cuando la variedad es distinta, homogénea y estable. O sea, entre comillas, en otras especies que son de cruzamiento, por ejemplo, no podría presentar el cruzamiento porque no es una variedad, no es estable, tiene el 50% de otras variedades, etc., en la genética. Tiene que ya estar estabilizado y ya tener algo concreto. O sea, el INEA siempre nos ha contado que ellos, cuando todos sus obtentores o fitomejoradores trabajan en esto, tienen un comité dentro de INEA, es lo que yo conozco, tienen un comité que evalúa todas las nuevas variedades todos los años. Y ellos ven otros temas, no solamente que sea distinto, homogéneo y estable, sino que ellos ven también temas comerciales y evalúan también que la variedad ya cumple con todos estos requisitos. Y después de todo ese proceso, recién nos presentan a nosotros estas nuevas solicitudes. Desconozco en la Universidad de Chile o la Católica si tienen este mismo proceso, pero tienen que llegar con llamémoslo un producto acabado al SAC. No pueden llegar con... Yo siempre en otras presentaciones muestro que en algunas ocasiones nos han llegado personas que han encontrado una mutación. Y la mutación, nos dicen, mira, en este arbolito hay una mutación de manzana, por ejemplo, que es de otro color, y eso no es una variedad es un conjunto de plantas con las mismas características. Y lo otro es que uno al encontrar una mutación no hay un trabajo detrás que merezca una recompensa. La idea del derecho de obtentor es recompensar a alguien por toda la inversión, por todo el trabajo que hizo. Y en este mero hallazgo o descubrimiento de una mutación no hay ningún trabajo. Lo que él debería hacer, esa persona, y que nosotros obviamente le informamos, es tomar ese material, estabilizarlo, ver que no retromute, ni que sea cualquier cosa la primera multiplicación, compararlo, describirlo, etc. ¿Ya? Tengo una última consulta que tiene que ver con las pruebas de ensayo, los exámenes de homogeneidad, el comportamiento en la práctica de esa variedad. ¿Esa información es pública o la tienen solo los obtentores? El informe final es público. Ya. Sí, es un examen que dice si la variedad era distinta, homogénea y estable, que se presenta al comité, obviamente, y que el comité aprueba o rechaza, llamémoslo así. Las actas del comité son públicas, por transparencia se puede pedir prácticamente todo actualmente. Las cosas que no son públicas y que son confidenciales, y normalmente en todo lo que es propiedad intelectual, es, por ejemplo, el método de obtención de una variedad. Muchas veces los parentales, el tipo de cruzamiento y cosas así, se mantienen como confidenciales, pero el resto de las actividades son públicas y por transparencia se pueden pedir. Ahora, obviamente también hay que, por ejemplo, si alguien me dice, necesito la descripción de la variedad o el informe final de la variedad, la sweet loss que hayamos hablado,
no habría problema. Ahora cuando si a uno le dicen, oye, necesito el informe de todas las variedades, ahí es más difícil porque hay que hacer toda una pega de buscarlas, de tomarlas, etc. Pero eso es público. Perfecto. Eso por mi parte. Así que agradecerte, Manuel, la exposición y seguimos nosotros trabajando en este comité que se enfoca principalmente a ver el comportamiento de las nuevas variedades acá en la región de Atacama. Así que también hemos tenido charlas el año pasado de los viveros, un poco para entender el modelo de negocio, y con esto, con tu charla también se cierra este proceso de poder entender todo este negocio mirado desde el punto de vista legislativo que planteaste tú. Así que muchas gracias por tu presencia y tu exposición. Y continuamos nosotros con nuestro. Gracias a ustedes. Gracias. Abrimos la conversación, ¿qué les parece relacionado con el manejo? Que estábamos viendo principalmente en la sesión pasada, lo que tenía que ver con la utilización de mano de obra en las diversas tareas que hay que realizar en manejo y cómo se puede en algún momento poder disminuir esa dependencia. No sé qué les parece que abramos la conversación hacia el manejo técnico, ya pensando en las últimas etapas de manejo y ya mirando cosecha. Así que abro la conversación a los panelistas y al auditorio. Mauricio, Manuel, está Marcelo, también lo vi que está por ahí. Abramos la conversación con respecto a esto en esta última parte del comité. Ya. Manuel. Mira, ¿qué tal? La semana pasada quedamos dentro del conversatorio justamente lo que tú indicas, Nelson, algunos estábamos realizando algunas pruebas a partir ahora desde la poda, como para ir regulando un poco la mano de obra, básicamente en disminuir, en hacer podas más bien tipo apitonado, definitivamente casi tocones, para ver qué resultados íbamos a tener. Hay algunas experiencias que indicó Carolina en su minuto en variedades tradicionales también, particularmente en Thompson y Superior, donde ella citaba que en Thompson tuvo mucho mejor resultado que en Superior, pensando en podas apitonadas en estas variedades. Justamente con el objetivo de simplificar la entrada a las labores en verde y así poder maximizar o hacer más eficiente la mano de obra. En lo particular, esta temporada en todas nuestras variedades estamos dejando muestras con podas recomendadas por nuestros asesores, como también en ensayos de hasta 1 y 2 yemas, como para ver que ojalá funcionase y ahí se nos simplifica bastante la entrada a ello. Que han invitado aquí todos los del panel a los que quisieran ver después el resultado, porque también para nosotros es por ahora una incógnita. Es probable que al dejar menos yemas o yemas más bien hacia la base tengamos otro tipo de arquitectura de racimo, y eso es interesante verlo. Que la teoría o la fisiología indica que deberían ser racimos más pequeños o con menos cuerpo, pero está por verse. No sé si Marcelo está haciendo algo parecido, Francisco, como para ir compartiendo. Y lo otro, quisiera preguntarte a ti, Nelson, ya de estos conversatorios que llevamos 6 o 7, si ha, digamos, chorreado o más bien le ha servido a los panelistas que participan de vez en cuando en estos conversatorios. Porque también hemos ido abriendo nuestros aspectos técnicos y de cada empresa que hace, que debería ser de esa manera para que todos avancemos hacia un mismo puerto, la verdad. Sí, yo creo que, bueno, hemos tenido buenos comentarios, Manuel, con respecto a los temas tratados, y lo que nos falta, sí, es poder cuantificar mediante alguna encuesta, alguna consulta, la verdad, el efecto y el interés y la recepción que
han tenido estos conversatorios. Yo creo que por la asistencia, yo creo que sí hay interés. Lo que hay que ver es cuánto de lo conversado ha sido aplicado, que también es otra forma de mirar el éxito de esta iniciativa. Y lo que podríamos hacer es hacer una encuesta también, hacer estos paneles de preguntas que se pueden hacer en forma directa al auditorio y poder ir sabiendo, yo creo, cuál ha sido. Y lo otro, Manuel, que hay que considerar, y para todos también, que estamos elaborando un manual de nuevas variedades, cómo se comportan y se manejan en la región, y que ya está en proceso de elaboración, y yo creo que a fines de agosto ya lo vamos a tener en una versión que esperamos que los panelistas de este comité lo puedan revisar y actuar también como comité editorial. Así que, y eso a los productores esperamos entregarlo en septiembre. Después del 10 de septiembre vamos ya, según el cronograma de esa consultoría, la vamos a poder entregar. Así que ahí también vamos a tener oportunidad de tener otra forma de la información generada, volcarla en este manual y entregarla a los productores. Así que ahí hay un proceso también que es interesante. Vamos a hacer una encuesta para ver el grado de interés y la aplicación de todo lo conversado. Y volviendo a la consulta que plantea Manuel, que no sé qué opina Marcelo, Mauricio, ¿quién más está? Estaba Francisco ahí también, sobre estas podas y manejos nuevos y si lo están haciendo también. Y también abro a los demás del auditorio, digamos, que también nos cuenten qué están haciendo con respecto a la información que estamos entregando. Así que partamos por los panelistas primero. Marcelo. Nelson, Nelson, un poco lo que agregar, o sea, lo que decía Manuel, uno siempre está ensayando, haciendo cosas en el campo, o sea, el podar a pitones, que no es que sea una cosa nueva, pero uno siempre lo ha estado viendo. Solamente cómo se comporta o cómo se vino la temporada, uno tomó la decisión de irse ese estilo de poda porque realmente facilita la mano de obra. Nosotros acá los rendimientos se aumentó entre un 15-20% los rendimientos con este tipo de poda. En general, las variedades nuevas siempre son bastante generosas, entonces podar corto no implica un problema en la fruta. Puede ser que a lo mejor en la calidad de racimo, eso hay que verlo, pero en general la oferta va a estar siempre. Las variedades tradicionales son un poquito más complicadas. En general, acá en el campo, que veo yo que es Alianza, las variedades como Allison, Timco, hemos ido a poda corta de 2 yemas, siempre que la planta ya esté en una estructura adulta. En las plantas que están en formación, en general, ahí la estructura, estamos buscando la estructura y en general esas son podas más largas. Variedades como Thompson o Black, nos hemos ido desde 5 a 8. Y en variedades que de repente son un poco erráticas, que tú no sabes cómo va a venir, hemos optado por una poda mixta, o sea, pitón y cargador, un cargador de no más de entre 4 y 5 yemas, pero con una sola salida, para, digamos, asegurar un poquito la fruta, o si se corre mucho, ir viendo. También, como dice Manuel, tenemos ensayos de 2, de 1, para ver cómo resulta y ver la calidad del racimo. Y lo que se nos viene, la poda ya está media ya terminada. Y los otros desafíos son los arreglos racimos. Hay hartas formas de arreglar. Hay que tratar de buscar la que sea la más rápida, la que uno vea que realmente resulta, que no tenga impacto en el calibre. Ahí hay hartas combinaciones que se pueden hacer. Mauricio.
Francisco, que está ahí también. Marcelo, y de las variedades nuevas, en arreglo de racimo, ¿hay alguna que tenga algún cuidado especial? En general, te pongo el ejemplo de la arra, que son racimos que ojalá no tengan más de 90 vallas. Y generalmente lo ideal sería 80. Entonces, son variedades que si uno elige bien el racimo, es casi un despunte. Es una variedad bastante rápida de arreglar. Hay otras variedades que nosotros la hemos estado viendo, por ejemplo, como la Sweet Favor, que son racimos bastante grandes, pero que son bien, se acomoda bien la valla, entonces permite no te permite hacer racimos pequeños, como tienes bastante oferta, te permite tener hartos racimos, y en general aquí hay que empezar a ver los cortes de tijera, qué es lo que es más rápido y de qué manera te puede quedar mejor el racimo. Es un racimo que me gusta bastante y de fácil arreglo también la Sweet Favor. Yo diría que los racimos más difíciles son los que ralean menos, que puede ser una Thompson, una Black. En general las variedades nuevas ralean bastante bien. Perfecto. Mauricio. Bueno, como les contaba la vez anterior, el desafío de ajustar los materiales en la experiencia mía anterior nació por bajar los costos. Ese fue el principal motivo por el cual vimos en qué labores podíamos disminuir la mano de obra, porque se veía que los costos ya se estaban escapando. Y ahí nació el desafío de ajustar las podas, disminuir labores, y eso en los últimos 4 años fue lo que se vino haciendo, ¿ya? Y gracias a eso pudimos ver que con ajuste en la poda, que al comienzo fueron bastante pendulares, se fue ajustando el número de labores, ¿ya? Y sí, las variedades nuevas en general, salvo la Sweet Favor y la Celebration, no por su fertilidad, sino que por el vigor y su distancia entre nudos, en general todo el resto de las variedades presentaron podas cortas bastante buenas y productivas. Sin embargo, hay que considerar que si yo dejo 2 yemas y necesito 60 racimos, estamos hablando de 30 pitones o cargadores, como los queramos definir, pero en general casi todas las variedades te lo dan. El tema de variedades como Sweet Favor, que cuando uno no las maneja bien desde el comienzo, corre el riesgo de que se arranque mucho la planta y me queden muy separados los entrenudos. Entonces, salvo Sweet Favor, en todas las demás variedades creemos que no deberían haber problemas para hacer podas cortas, y no deberían haber problemas en cuanto al objetivo de racimos por planta, ¿ya? Manteniendo la premisa de que es un racimo por brote, ¿ya? Salvo variedades como Autumn Crisp, que puede ser la misma Sweet Favor, dejar en el brote puntero 2 racimos, en el resto de las variedades no se debería justificar ni debería ser necesario, ¿ya? Pero sí, hablando de variedades nuevas principalmente, es una buena opción para el sistema de parrón español. Mauricio, y con respecto al arreglo de racimo y en las nuevas variedades, ¿cuál destacaría por necesitar poco o cuáles cuidados habría que tener en algunas variedades que destaquen, tanto por el manejo o por la poca necesidad de manejo? Mira, lo que nosotros vimos, cuáles eran las que tenían mayor dificultad. La Tinco era una de las que presentaba mayor dificultad, que te pedía, de hecho, se hace raleo químico.
había la ARRA 29 también cuesta llegar como al número de vallas óptimo. Existe un grupo de variedades como Magenta, Crisis, ARRA 15, que es muy fácil hacer un descole o un esquema demasiado sencillo que es fácil de hacer y muy productivo para la gente. Y existe un grupo intermedio como la Timson que, si bien ralea bien, nos gustaría siempre que votara un poquito más, pero también es un esquema muy fácil. Entonces, en general son pocas las variedades que te presentan problemas de exceso de valla, que era lo histórico que teníamos en Flame o en Toms. En general, ralean bien. Y sí, hay que tener claro, de acuerdo a nuestros manejos y lo que hagamos, yo creo que la gran mayoría de las variedades son fáciles de hacer los arreglos de racimo. Bajo nuestra experiencia, bajo nuestras condiciones, las que les mencioné, Tinco, en Copiapó yo no vi la ARRA 29, pero sí en la cuarta lo que vimos era que costaba llegar al número de racimos, pero llegando era un muy buen producto. Pero en general todas ralean muy bien, ¿ya? De hecho, el principal problema de algunas, sobre todo en su juvenilidad, es que tenemos problemas de sobrerraleo. Ese es principalmente el desafío. Y eso nos obligó en un comienzo a hacer pendular en las podas, porque si quedábamos muy justo, después no llegábamos a la carga. Entonces nos pasamos al otro extremo de dejar demasiado racimo, pero eso significaba un mayor costo y mayor mano de obra. Entonces, por eso les decía que el año antes tuvimos ese desafío por un tema más que nada de manejo y de costos. Y nos pegamos bastantes errores para llegar al equilibrio, ¿ya? Pero ese fue el primer desafío. Coincidió con que ahora no tenemos mano de obra también, pero por eso nació ese requerimiento y exigencia para todos los campos, ya ajustando. Perfecto. Francisco. Lo que nosotros buscamos en las variedades nuevas. Hola, ¿cómo están? Buen día. Primero, en las variedades de color principalmente, nosotros tenemos muchas variedades de color, principalmente roja. Es hacer que la toma de color sea lo más fácil posible. Pancho, ¿estás bien? Aquí estamos. Porque como... ¿Perdón? Dale, Francisco, dale, que había un ruido. Las cajas por hectárea no son difíciles de tener. El número entre 3.000 y 4.000 es bien sonoro en estas nuevas variedades y los conseguimos. Lo que más nos cuesta es la toma de color. Lo que trabajamos nosotros son la parte de los hombros. Básicamente dejar 3 gajos en la parte de arriba del racimo y después descolar, favoreciendo de la mayor forma que se pueda la entrada de luz hacia el centro de los racimos. Se les marca mucho la aureola y les cuesta cerrar, pues justamente por un tema de carga. Y creemos nosotros, o lo que estamos practicando ya hace bastante tiempo, es trabajar con menos hombros la parte superior, no más de 3. Si es que son 2, son 2. Y después una tremenda cintura. Por calibre esta cuestión se cubre bastante bien. Cuando uno los ve inicialmente, uno piensa que es un desastre, que se ve tremendamente mal, se ve como un condoro en potencia, pero el resultado no es malo, favoreciendo siempre la entrada de luz, principalmente la parte de arriba del racimo. Eso es lo que practicamos nosotros. El desafío en la parte de arreglo. Perfecto. Manuel. Manuel. Dígame nomás, profesor. ¿Qué opinas tú? Voy a pasar un poco a arreglar racimos y pensar en cargas. ¿Cómo ves tú eso? Pasamos de la poda, saltamos a arreglos y cargas. Todo lo que han dicho los próceres claramente está dentro de la línea que uno maneje, que uno le han enseñado o lo ha practicado. No, ahí no tengo muchas cosas que decir porque cada campo tiene sus realidades, pero en lo concreto, citando a Pareto, el 80-20 es lo que ha dicho Mauricio, Francisco y Marcelo, derechamente.
tienen estas complicaciones por zona, colores, o si se corren o no se corren, pero tiene que ver con el clima local que a uno lo rige. Y lo que viene ahora, claro, efectivamente son los manejos de canopia, que ahí me gustaría centrarme, que tiene que ver más con lo macro que con lo específico, como son los arreglos de racimos. En la canopia hay mucho que conversar en el sentido de tanto brotes por hectárea, variedades blancas que se tienen que intervenir un poco menos que las rojas o las negras, en general se intervienen un poco más, por lo que cita Francisco, que básicamente las complicaciones por ese lado está dado por los colores y por la condición de escobajo, que es un desafío aún mayor que el color, bajo mi punto de vista, De acuerdo. porque ellos rige específicamente de hacer viajes más cortos y uno lo que quiere es hacer viajes más largos. Entonces es ahí que la genética en este caso no nos está acompañando. Queremos mucho, pero tenemos poco definitivamente donde echarle mano en ese sentido. Por ahí sería mi comentario. Existe un número de brotes por hectárea que podemos conversarlo, ¿no? Pero se mueve en eso, que va desde los 70.000 a 110 o 120.000, de acuerdo a las variedades que están presentes. Y ese número, la verdad, que viene más bien por la experiencia de todos ustedes, más que por los programas genéticos en este caso. En la década de los 90 y 80 eran más bien de soja, después se empezó a intervenir el tema de lo que es los de brote propiamente tal, y acá el estudioso Olmo está en contra de eso, lo tengo claro, que me gustaría llevarlo a esa situación, a ver cuál es su opinión respecto a esa parte fisiológica, en la cual tengo claro que vamos a generar una discusión al respecto. Bueno, aprovechando la observación de Manuel, si tu objetivo son 90.000, 100.000 brotes y tienes 120.000 porque tu poda fue un porcentaje mayor de lo esperado, claramente hay que bajar a 90.000. No es que diga eso. Lo que pasa es que estas nuevas variedades nos permiten, si yo quiero 90.000, dejar 90.000. Y si tengo los 90.000, claramente hay variedades como Magenta, como R15, que si tienen una buena distribución y planificación, probablemente las labores que yo haga en desbrote van a ser mínimas. Distinto es una parra en la cual mi brotación es muy irregular, no puedo tener definido el objetivo, que son racimos, ¿ya? Y si como somos estrictos y dejamos un racimo por brote, yo voy a tener que ir a eliminar el segundo y tercero, ¿ya? Es una labor que voy a tener que hacer sí o sí en todas las variedades, porque es un gasto energético que no quiero tener, y cuando no lo hemos hecho, hemos tenido problemas. Ese es el objetivo de no tocar las variedades que se sobrerralean. Distinto es en las variedades que necesitamos meterle mano, ¿ya? Aclarando eso, ¿ya? Sí, en las Thompson, en las Superior, nosotros no sabíamos cuántos racimos teníamos, cuántos brotes por hectárea con racimos teníamos, entonces teníamos que esperar que se expresara toda la vegetación y después ir y hacer desbrote. Eso estoy claro de eso. Pero decir que alguien tiene la estrategia para que una Flame o una Thompson raleen bien, yo creo que por eso la Thompson está tan mal vista, por los excesivos labores que se tienen que hacer en el huerto, ¿ya? Y gracias a Dios hemos podido ver campos en que han dejado botados huertos de eso y después han visto que sin tener que hacer mucho han podido sacar la misma fruta que sacaban antes con jornales de hombres excesivos que gastaban anteriormente. Eso es lo que pucha, uno tiene la suerte de poder ver, ¿ya? Así fue como gente le tomó la mano a Flame sobre patrones americanos, que primero lo dejaron botado y después vieron que podían producirlo. Entonces, de ahí nace, no fue una investigación propia, sino que fue fruto de la observación y la generosidad de la gente que se fue sincera y te dijo, sabes que esto yo antes le metía todas estas lucas en mano de obra y por dejarlo botado me di cuenta que no tuvo ninguna diferencia.
que no me embosqué como siempre me dijeron que me iba a emboscar por no desbrotar y todo, todos esos paradigmas que nosotros mismos vamos construyendo a veces. A eso me refiero con no tocar. Hoy día las nuevas variedades, con certeza podemos tener los brotes que queremos, pero tenemos que ir y sacar los racimos que nos sobran, que lamentablemente variedades como Sweet Globo, Tom Cris y otras más, tienen 2 y 3 racimos por brote y que tenemos que dejarlos. Alguien se puede golosinar y decir, pucha, el vigor hace que la planta se lo pueda. Discrepo porque los resultados cuando alguien ha dicho eso no han sido buenos, ¿ya? Y no han sido buenos en Copiapó, parte baja, parte media, no han sido buenos en la cuarta, tanto en Vicuña como en Ovalle. Entonces, no nos engolosinemos porque nosotros quisimos ser bien Mateo, quisimos determinar el número de hojas y brotes por racimo en las distintas variedades nuevas. Ya, la gestión de recursos humanos no nos permitió llegar a ese óptimo. Si era un brote por racimo, era un 1,5 brotes por racimo en variedades blancas, y sí en las rojas y negras, como bien dicen, con un brote por racimo en ninguna condición, en ninguna combinación, patrón, variedad, en ninguna condición de suelo tuvimos problemas. Sí, un racimo que es poco iluminado va a tener problemas de color, y ahí vienen muchas variables, ¿ya? El problema mío es el color, el problema mío es el raquis, el problema mío, ¿cuál es mi problema? Ya, porque hay gente que, aunque no lo creamos, a veces hay gente que no tiene tanto problema de color como el que tenemos en algunos lugares, y también en algunos lugares similares, también tenemos que una variedad roja se cosecha en 2 pasadas, como la Celebration, y otras variedades como que principalmente negras, nos cuesta un poco más por la aureola y cosas así, ¿ya? Por eso cada circunstancia, mezcla, nos lleva a desafíos distintos, pero lo que sí, en general, de las que tuve la experiencia de trabajar por estos 7 últimos años, por las que me tocó ver como asesor o consultor de otras empresas, en general las variedades nuevas se portan bastante bien, nos permiten hacer podas y manejos más ajustados en cuanto a brotaciones, en cuanto a manejos de canopia. Pero ahí viene la otra variable de qué hago yo, ¿ya? Si mi suelo está cargado con nitrógeno histórico, porque viene en el agua, porque me gusta aplicar guano, voy a tener mineralizaciones, y esas mineralizaciones me van a causar nitrógeno en épocas que no la quiero, y como no la quiero, el vigor nunca se va a detener, ¿ya? Yo en esta variedad siempre a todo el mundo le digo que me gustaría que fuera como en Copiapó, que llegábamos a flor y el parrón se detenía el crecimiento. Eso es lo que a mí me gustaría de lo que he aprendido estos 7 años, ¿ya? Yo no quiero que el parrón siga creciendo, yo quiero que crezca la fruta sin que le llegue el sol directo, protegida de la radiación directa, y eso es lo que yo creo que todos perseguimos. Y eso sería. Gracias, Mauricio. Marcelo. Marcelo. Nada que agregar, pues aquí todos los expertos yo creo que han mencionado casi lo que uno siempre está haciendo. ¿Qué agregaría? Básicamente, digamos, es definir un poco el objetivo que tenemos como producción, que un poco va a definir, digamos, lo que me pasa a mí, por ejemplo, con las variedades nuevas que uno está acostumbrado a escuchar, ¿no? 4.000, 5.000 cajas por hectárea. Nosotros no hemos proyectado, cuando no hemos proyectado 4.000, 4.200, hemos tenido un impacto importante en el color. Cuando estamos entre 3.000, 3.500, la verdad es las cosas que se nos solucionan hartos problemas de color, de rapidez de cosecha. Entonces, claro, uno quiere apuntar a los potenciales máximos, pero de repente comercialmente no es tan bueno. Puedes sacar las cajas por hectárea, pero cuesta sacarlas.
Entonces los objetivos año con año uno lo va viendo, con qué niveles de producción uno va a tener una fruta con mejor condición. Perfecto. Oye, van a ser las Oye, 9:30. hay un poquito, un segundo. Francisco, dale. El Marcelo recién tocó un tema que no hemos hablado varias veces, pero volver a tocarlo. Yo creo que de 5.000 cajas por hectárea, estas variedades nuevas que sí te las ofertan en racimos, no son buenas 5.000 cajas por hectárea. Yo creo que son buenas 3.500 y un cacho de 1.500 cajas, donde probablemente esas 1.500 te resten una buena ganancia de 3.500, principalmente porque te demoras 3 semanas en sacarla, o puede ser un poco más de tiempo todavía, donde te empiezas a envejecer en la fruta y los problemas de hongos empiezan a ser más severos. Tenemos parrones con 3.000, tenemos parrones con 4.000 y un par de parrones con 5.000, solo un par. Y nos va mucho mejor con lo que son 3.500, 3.800. Nos va bastante bien. Insisto, las 5.000 en estas variedades que tienen gramas de escobajo y que se echan a perder los escobajos demasiado rápido, no es un buen número. Eso es lo que nosotros creemos hoy día y estamos bajando las cargas para regularnos entre 3.500 y 4.000, no más que eso. Hasta ahí queremos llegar. Hicimos 5.000, insisto, lo mismo, y las 5.000 no son buenas cajas. Son buenos calibres, porque la variedad crece, pero termina siendo un cacho de producción donde uno se termina alargando las cosechas y no te dejan nada positivo. De hecho, te complican bastante el escenario. Toda la razón en eso, Francisco y Marcelo. Como les decía adelante, a veces llegan, no visitas, sino que llegan los directorios, los dueños de los campos Los dueños y quieren la fruta colgando nomás. Sí, entonces ahí como yo le llamo, se engolosinan. Lo que hemos visto yo creo que casi todas las variedades, inclusive blanca, es que ese error nos cuesta caro, y todo ese tiempo que nos demoramos en cosechar es tiempo y que hay que acrecentar, que es de restarle la vida post cosecha a la fruta, ¿ya? Entonces, y antes cuando éramos primores, también producir, una vez yo me acuerdo, hice un ejercicio de 4.500 de superior que nos demoramos 5 semanas, y haber cosechado el histórico que eran 3.000 en 2 semanas y media. El de las 2 semanas y media fue lejos el mejor ejercicio, ¿ya? Y hoy día, lamentablemente, que si bien el precio es más estable, pero el sacrificio en cuanto a calidad y condición nos va a pasar la factura, no lo dudes. Va a ser, en cuanto a condición, va a ser un costo muy grande que vamos a pasar, y mientras más nos trazamos, hay más competencia en el mercado. Entonces, la posibilidad de que hagamos un muy mal negocio es altísima. Creo que Profesor Núñez, para ir cerrando, Don Manuel. Me gustaría plantear a esta prestigiosa asamblea lo siguiente. Ya hemos conversado durante 2 años, digamos, el tema de estas variedades nuevas, y definitivamente tenemos mucho que ganar en el sentido de la productividad y todo ello. Y vienen todos estos manejos que son las fichas. Te quiero plantear a ti, Nelson, que hay que ponerle otra pata a esta mesa, que tiene que ver con la eficiencia y la eficacia de nuestras labores. Y eso es independiente, es transversal a si es nuevo o es viejo. Yo creo que ahí tenemos mucho en el cual sacarle la punta al lápiz en todos los campos, desde el traslado del personal, desde el traslado de agua, loro y demás, que se pierde. Yo me di un par de años esto y se pierden más del 20 hasta el 30% de la eficiencia en ello, que finalmente son lucas que se van encareciendo en los costos de todos, digamos. Y con estas nuevas variedades tiene por el lado de la eficiencia, uno puede cosechar más rápido respecto a las otras, cuando tienen los manejos precisados por el doctor Mauricio. De todas maneras, uno entra dos veces como máximo y cosecha todo y es más eficiente. Entonces te quiero plantear para los siguientes PTI que han sido exitosos, Nelson, que ahondemos en estos tópicos que como industria en particular
la UMS o en general de la agricultura, le ponemos poco cascabel al gato. No así la industria del automóvil y ellos que tienen todo medido y parametrizado. Se van a encontrar con muchas sorpresas al interior. Probablemente se puede aumentar mucho la productividad cuestionándose los procesos que cada uno tiene en sus campos, definitivamente. Lo dejo como idea y desarrollo futuro. Sí, Manuel, ahí tienes toda la razón, es un desafío. Nosotros iniciamos una conversación con el Departamento de Industria de acá de la Universidad de la UDA, buscando justamente a ver si encontramos a alguien, digamos, o personas o estudiantes del último año que quieran meter mano en poder hacer esto, lo que tú dices, mejorar la productividad, cuestionar los procesos, como tú dices. Estamos en ese proceso, así que de hecho el decano de esa facultad cambió en estos días y la idea es podernos reunir entre esta semana a la siguiente con él para ver si podemos encontrar ahí algún aporte desde la ingeniería, digamos, y aplicarlo en el sector. Así que ahí hay un desafío y por supuesto cuando ya tengamos claridad lo vamos a conversar con ustedes de forma de encontrar cómo le metemos mano a esto y cómo lo abordamos desde justamente el punto de vista que tú estás planteando. Así que ahí tenemos un desafío para este PTI y para todos. Así que vamos a empezar De hecho, a trabajar en eso. es cuestionarnos este PTI también. A lo mejor los panelistas ya estamos pasados, hay que darle cabida a otros panelistas que tienen mejores ideas y son más jóvenes. Olmo fuera. Por Chile fuera, Araya fuera. o cambiar la metodología que sea, no sé, pues, sabemos que tenemos un auditorio que participa poco, digamos, a lo mejor encontrar métodos para mayor participación y eso también es un desafío. Así que nos queda una última sesión programada para el día 10 de agosto. No sé qué tema quieren tratar, quieren hacer una sesión de cierre. Punta Picana, Punta Ganso y Vino Tinto. También puede ser, hay una invitación que está Manuel y Marcelo Castro, que han estado permanentes y no sé. Punta Ganso. Así que ahí Marcelo Castro tiene harta experiencia en esa área, así que también vamos a organizar. Así que, oye, nos queda también revisar en algún momento, vamos a tener que revisar el manual que se está creando para también dentro de este panel. Así que también ahí los vamos a molestar porque necesitamos que el especialista que lo está elaborando también tenga este comité editorial de revisión previo a la versión final. Así que no sé qué tema quieren tratar la próxima sesión. Ahí vemos cosecha posiblemente y también teníamos pendiente invitar al GEA, al Grupo de Estudios del Agua, para ver la relación entre el comportamiento de patrones y variedades. Ahí estábamos con esa que nos quedó pendiente de alguna. ¿Y podríamos conversar en alguna última sesión algo que nos pega a todos, que son nuestros tiempos de cosecha, o cuál es la eficiencia de nuestra cosecha, de cuánto nos demoramos desde que cortamos un racimo hasta que ese racimo está dentro de una bolsa de embalaje? A lo mejor sería bueno saber cómo lo hace Manfla, cómo lo hace Agrofruta, cómo lo hacemos nosotros, la experiencia del Mauricio, pero tiempos de proceso. Yo creo que ahí es algo que poco hemos conversado y la vida de escobajo, que es lo que más nos duele en estas variedades, está tremendamente ligado a cuánto nos demoramos. Temperatura, hasta qué temperatura cosechamos sin parar, no sé, no tengo idea. Me gustaría conversar a lo mejor de repente un poco de eso, si es que llegamos a tener algo de tiempo. Ya, no sé, ¿otros temas para la próxima sesión? Mauricio, Manuel, Marcelo, aparte del asado. Si no, mira, me parece lógico lo que Francisco propone. Yo tengo unas mediciones de hace 2 años atrás que, por ejemplo, el tiempo en cosechar una caja de Thompson Seedless es 9,85 minutos por caja, donde hay un 1,26 minutos de tiempos como desde que el cosechero hace el ejercicio de subirse al loro, sacar o ir al baño.
y eso lo tenemos medido, tenemos una temperatura medida de las diferentes variedades. Entonces es interesante compartir esas informaciones. Si tienen algo ustedes parametrizados, felices. Y no quiero dejar pasar, Nelson, el domingo falleció nuestro colega Álvaro Ochoa, así que comparto el sensible fallecimiento de él. Paro cardíaco, a cuidarse. 53 o 52 años tenía el negro, así que una manera de darle un homenaje por ahora. Sí. Me cagaste. Compartir, por supuesto, compartir esa pérdida. Qué lástima. Ya, para cuidarse, creo que ahí está el punto, Manuel. Cuidémonos. Así que el asado lo vamos a hacer de vegetales, Marcelo. No, ese no tengo problema. Come, Manuel, la que te tiraste. Acuérdense que estamos en cuarentena. Ya. Ok. Buena semana para todos. Ya, Adiós. que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Chao, chao. Y Chao. sentir lo de Álvaro. Que Chao, esté muy chao. bien. Pena. Chao.